Bienvenidos a esta nueva exploración sonora. Hoy nos metemos de lleno en un género musical que, bueno, no deja indiferente a nadie, el black metal. Uf, desde luego. Es un universo denso, ¿verdad? A menudo rodeado de polémica, de clichés también, pero con una historia y una evolución que son, bueno, fascinantes. Sí, El material que hemos estado mirando sugiere una trayectoria bastante compleja, la verdad. Desde unas raíces que quizá no son las que todo el mundo piensa, hasta una diversificación hoy en día que es enorme. Vamos a intentar desgranar un poco todo esto. exacto. La idea es esa, ¿no? Ir un poco más allá de la imagen superficial, de la caricatura a veces, y entender cómo se forjó ese sonido tan característico. Mm. Y por qué esa oscuridad sónica resulta tan potente, tan alegórica para mucha gente. Intentaremos analizar cómo el ruido, la distorsión extrema, pues, deja de ser simplemente estruendo para cargarse de significado. Claro. Y crear esas atmósferas que buscan conectar con algo, no sé, oculto, quizás algo primordial. Y es que todo arranca, como decías, antes de lo que comúnmente se cree. No directamente en Noruega, aunque esa escena sea, bueno, crucial, claro. Fundamental, sí. Pero los inicios, lo que vemos, apuntan a pioneros en los 80. Bandas que empezaron a mezclar la velocidad, la agresividad del thrash, del primer death metal, con temáticas satánicas, ocultistas, pero de una forma más directa, más cruda. Sí, más visceral quizá. Hay una banda británica que es clave en esto, Venom. Su segundo álbum del 82, Black Metal, pues le dio nombre al género, literalmente. Ahí está. Aunque sonoramente, bueno, era casi más un rock and roll sucio, ¿no? Un proto-metal extremo. Sí, exacto. Pero sentaron la base temática, la actitud, eso sí. Correcto. Venom puso sobre la mesa una estética y unos temas. Pero para el sonido que vendría después, quizá la influencia directa es más palpable en otros. Y aquí es donde entra una figura que, bueno, el material señala una y otra vez. Bathory, desde Suecia. Uf, Bathory. Fundamental. Es que es fascinante ver esa evolución que tuvieron. Empiezan con un sonido súper caótico, ultra rápido, crudísimo los primeros discos, Sí, muy lo-fi, muy salvaje. pero luego de repente dan un giro, bueno, un giro copernicano casi. Totalmente. Con álbumes como Blood, Fire, Death, que ya apuntaba maneras en el 88, y sobre todo Hammerheart en el 90. Eso es. Ahí es donde bajan las revoluciones, introducen melodías mucho más épicas, majestuosas casi, con una atmósfera que ya te evoca directamente paisajes nórdicos, ¿no? Sí, sí. Y lo crucial, como bien se destaca siempre, es el cambio temático. Pasan del satanismo más, bueno, más directo a la mitología vikinga, la mitología nórdica. Abrieron una puerta enorme con eso. Gigante. No solo musical, sino también culturalmente. Para toda la generación que vino después, fue un movimiento audaz y, vamos, influyentísimo. Entonces, claro, con esas bases ya puestas, llegamos a la famosa y a veces infame escena noruega de principios de los 90. Aquí es donde el sonido cristaliza en su forma más reconocible, ¿verdad? Absolutamente. Es lo que se llama la segunda ola. Y ahí el sonido se vuelve más afilado, más gélido, sí. Se definen elementos clave que todavía hoy asociamos al género. Los famosos blast beats. Eso es, esa batería increíblemente rápida que parece casi una ametralladora rítmica alternando bombo y caja. Las guitarras como sierras, muy distorsionadas, creando esos muros de sonido agudo, a menudo con el trémolo picking. Y las voces, claro. Y esas voces rasgadas, casi inhumanas, ¿no? Bandas como Immortal, por ejemplo, con todo ese rollo de reinos helados, mitologías apocalípticas en discos como Pure Holocaust, pues ejemplifican perfectamente esa furia controlada y esa atmósfera fría. Pero fíjate, incluso dentro de Noruega, no todo era exactamente igual. El material que manejamos sugiere que ya había una diversidad creativa importante en esos primeros años. Sin duda. Y eso es lo interesante, ¿no? Como dentro de un marco que podría parecer muy rígido, pues surgen enfoques muy distintos. Por un lado tienes a gente como Emperor, Emperor. que en discos como In the Nightside Eclipse, pues fusionan esa agresividad tan black metalera con arreglos de teclado casi sinfónicos. Crean paisajes sonoros grandiosos, épicos. Se nota una influencia clara de la música clásica ahí. Buscaban una especie de oscuridad sublime, digamos. Y por otro lado, había exploraciones más introspectivas, quizás. Más atmosféricas. Exacto. Figuras como Bursum, sobre todo en álbumes como Hips Lucet Taros,
Él llevó el género hacia terrenos mucho más atmosféricos, casi ambientales a veces. Sí. Utiliza estructuras muy repetitivas, hipnóticas, con melodías muy melancólicas sobre esa base de distorsión. Evocan paisajes oníricos, sentimientos de aislamiento, ¿sabes? Es casi un rechazo romántico al mundo moderno. Una búsqueda de trascendencia a través de la introspección oscura y de la naturaleza. Es fascinante esa dicotomía, ¿verdad? Ya en la cuna del género moderno. Y claro, el black metal no se quedó ahí congelado en Noruega. Se expandió, mutó. El material menciona varias ramificaciones importantes. Muchísimas, sí. Surge lo que se llama el pagan metal, que, bueno, a menudo bebe del black metal, pero le mete elementos de música folk, instrumentos tradicionales o atmósferas que te remiten a culturas precristianas europeas. Piensa en los primeros trabajos de Graveland, por ejemplo. Mm. También nace el black metal melódico, sobre todo en Suecia, con bandas como Sacramentum o Dissection. Ahí se fusiona la atmósfera y las estructuras del black noruego con una mayor complejidad técnica y melódica, muy típica del death metal sueco. Y luego derivas aún más singulares, como esas bandas que se inspiraban directamente en la literatura fantástica. Sí, como Summoning, claramente influenciados por Tolkien, ¿no? Usan teclados de forma muy prominente, baterías programadas que a menudo son más lentas, más atmosféricas, y samples. Crean paisajes sonoros superépicos, casi como de banda sonora, que te transportan a mundos míticos. Demuestra la flexibilidad que llegó a tener el género. Si conectamos un poco todo esto, parece que la constante es esa densidad sonora, ese ruido que mencionabas al principio, pero que se usa de formas muy, muy diversas. Precisamente, el ruido, la distorsión, la velocidad extrema o, por el contrario, la repetición hipnótica, se convierten en herramientas estéticas y expresivas. Claro. Sirven para canalizar agresividad, sí, desde luego, pero también para crear atmósferas opresivas, para sugerir lo intangible, lo que se escapa un poco a la comprensión racional. Ese sonido extremo funciona como una marca de otredad, de rebeldía contra lo convencional. Se busca generar inquietud. Eso es, inquietud, incluso miedo. Se explora todo el potencial alegórico de la oscuridad, ¿no? Abordando temas como el nihilismo, la misantropía, la naturaleza indómita, o una espiritualidad alternativa, a menudo negativa o, digamos, invertida. Y hoy en día esa exploración sigue totalmente vigente. El género está globalizado. Los informes hablan de miles de bandas activas por todo el mundo, desde Finlandia hasta Colombia, pasando por Japón, Estados Unidos, y una cantidad ingente de festivales cada año. Algunos masivos, otros súper de nicho, muy underground. Sí, la vitalidad parece innegable. Aunque siempre con debates internos, ¿no? Sobre la pureza, la evolución, las tendencias. Claro, es un ecosistema complejo y que no para de moverse. Entonces, resumiendo un poco este recorrido que hemos hecho, empezamos con pioneros dispersos en los 80, pasamos por esa explosión que lo definió todo en Noruega en los 90, y hemos llegado a una diversificación global y a una continua experimentación sonora y temática hoy en día. Un género que sigue muy vivo y, bueno, desafiante. Y eso nos deja con una reflexión final interesante que creo que se desprende un poco de todo este análisis. A pesar de, o quizás precisamente por, sus temáticas a menudo transgresoras, su estética tan extrema y esa exploración de lo oscuro, lo prohibido, lo mítico, ¿cómo logra este género mantener esa resonancia cultural tan persistente? Es una buena pregunta. Tal vez, al confrontar o invertir símbolos y narrativas que están muy establecidas, paradójicamente no hace más que dialogar de forma muy intensa con el propio marco cultural del que parece renegar, explorando sus sombras. Claro, lo necesita para definirse en oposición. Exacto. Quizás sea una vía contemporánea, extrema si quieres, por la que el pensamiento mítico y esa necesidad humana de explorar los límites, pues siguen buscando expresarse en nuestra cultura, una forma de verlo, ¿no?